¿Qué tranza, muchachas y muchachos? En este programa de Jueves de la Maciza vamos a hablar de asesinos en el deporte. Esto es La Maciza y ahí les va toda. ¿Qué tranza, muchachos y muchachas? Les saluda a su amigo el Chaparro Salazar. Estamos en una nueva emisión de La Maciza y quiero saludar a mi amigo Charlie Leal. Chaparrito, ¿cómo estás? Bien, amigo. Qué bueno, me da mucho gusto. Aún sin coronavirus. Aún sin coronavirus. Esperemos. Porque grabamos el lunes los dos. Amigo Ibarreche. Para el jueves, ¿quién sabe? ¿Quién sabe para el jueves de veras? Igual de saludable todavía. ¿Cómo andas, amigo Ibarreche? ¿Saludable también? Todo muy bien, saludable, sin coronavirus y feliz de estar aquí en La Maciza. Perfecto. Y pues mira, le damos la bienvenida a todos los amantes de La Maciza que nos están viendo por toda la red social. Por toda la red social. Por toda la que Toda hay. ella. Y bueno, en esta ocasión elegimos un tema que la neta a mí se me hace bastante interesante, sobre todo porque recientemente vi un documental en Netflix de un güey que se llama Aarón Díaz. Aarón Hernández. Aarón Hernández. Aarón Díaz es el actor de... Es el sí, qué pendejo. No, bien bueno, cuando salió en clase 400. No, sí, se veía en Sense8. Hacía como 1000 abdominales diarios, por eso se No. Aarón Hernández, que era un futbolista de fútbol americano, del cual ahorita vamos a hablar, pero de ahí, pues se me hizo interesante que podríamos hablar de los diferentes casos que ha habido de estos deportistas famosos, renombrados, ¿no? Que son acusados de algún asesinato. Que son acusados de algún asesinato y pues las cosas que los envolvieron y los resultados también. Así es. ¿No? Sí, porque además de justo ocurrido. se mezcla un crimen muy atroz con un nivel de celebridad muy alto, da para unas condiciones de juicio bien raras, o sea, cosas que no se suelen ver en ningún otro caso. Sí. Por ahí tenemos primero el caso de un competidor paralímpico. Que también fue olímpico. Es el caso de Óscar Pistorius. Así es. Óscar Pistorius, sudafricano. Óscar Pistorius, es curioso porque ahí sí, contrario al caso de Aarón Hernández, que ya hablaremos ahorita, que tiene como sus vaivenes, digamos, en esto de la violencia, la vida de Óscar Pistorius como que iba por un rumbo muy bueno hasta que de repente ocurrió este evento y le dio una vuelta completa a su vida. Óscar Pistorius nació en el 86, el principio de su infancia fue medio complicado, sus padres se divorciaron cuando él tenía 6 años, cuando él tenía 15 su madre murió por una complicación de una operación. Cuando él nació, antes de que cumpliera un año, nació sin una parte así como de la pierna, que era muy fundamental, y los papás tomaron la decisión de que se le amputaran las piernas porque fue una de las recomendaciones de esta es una opción para que no se le complique más la cosa, pero pues va a crecer sin piernas, básicamente. Decidieron entonces... ¿Tenía como una enfermedad o...? Sí, como que nació sin que le llaman la fíbula o no sé qué, o sea, como que algo no tenía en las piernas que le iba a complicar usarlas durante el resto de su vida. O sea, nació sin una y la otra la tenía jodida. Según yo nació con las dos. Nació con las dos, pero las dos estaban jodidas. Las dos estaban jodidas. Y si dejaran las piernas iba a tener que tener tratamiento. Ajá, iban a ser más complicaciones. Entonces los papás decidieron entonces amputarle las piernas y muy pronto cuando ya empezaba a desarrollarse, le pusieron unas piernas prostéticas con las cuales además sí pudo practicar deporte incluso. O sea, no tuvo como ninguna dificultad en ese sentido. Llegó a jugar rugby, llegó a boxear, llegó a hacer varias cosas en sus primeros años entre infancia y adolescencia. ¿Y boxeaba con sus prótesis así de rebote? No, tenía otras. Así como canguro. Peleando. Estaría de huevos así que... La verdad es que yo me lo imaginé, güey, solo que pensé que sí había sido así. Sí, yo hasta también. que tú lo preguntaste y ya, no, obviamente no. Claro, bueno, obviamente. en una de esas sí, o sea. Me pasó como lo que decías de la chavita que dijo, ¿por qué no imprime más billetes? Sí, ¿qué? Sí. Un poco así. El caso es que tuvo una herida jugando rugby y entonces le recomendaron que corriera, que era como una forma de que sus piernas entraran en actividad otra vez. Y ahí fue donde encontró como una pasión por ese deporte y empezó a correr ya a nivel semiprofesional. Esto fue a los 16 años. A los 18 años él ya estaba en los Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004. Y le pusieron estas piernas que eran como de fibra de carbono, que eran como medio resorte. Le apodaron el Blade Runner a partir de ese rollo.
En 2004 va a los Paralímpicos de Atenas. En 2007 alegaban que estas cosas que tenían las piernas le daban cierta ventaja sobre deportistas sin discapacidad, porque ya estaba compitiendo a nivel... Pero no en Olimpiadas. No en Olimpiadas, ya estaba compitiendo en torneos y así contra atletas que no tenían discapacidad. Pero después se echaron para atrás esta regulación y en 2012 en Londres pudo... O sea, en 2008, sí es importante, en 2008 él arrasa con los Juegos Paralímpicos de Beijing. Arrasa, pero así, vaya, no tuvo competencia. Sí, no, se llevó el oro en todo. Entonces, para 2012, él hizo todo lo posible para participar en los Juegos Olímpicos, no en los Paralímpicos. Y lo logró, y en Londres jugó en los Juegos llegó a una Olímpicos, llegó en la semifinal, en la semifinal fue descalificado, pero cumplió su sueño de competir. Llegó como en octavo lugar, sexto lugar, por ahí. Por ahí más. Sí, por ahí, pero ya en las semifinales. Ya en la semifinal, sí. Que por ahí un amigo mío, Eduardo Talavera, tenía un chiste que hablaba justamente de eso, que decía, güey, te ganó un güey sin piernas. O sea, tendrías que pensar en retirarte, ¿no? Si quedó en sexto lugar, el güey que quedó en séptimo, vales verga para el resto de... Todos los de atrás de Óscar Pistorius, güey. Todos pensando en el retiro, uno tras otro, güey. No, pero solo fue un cuarto de segundo. ¡Me vale madre! Te ganó un güey sin piernas. Sí, porque correr con piernas cualquiera, güey, pero claro, correr sin ellas, oye, eso. A ver, puto. Sí. El caso es que cumplió su sueño de competir en los Juegos Olímpicos. Se convirtió en una celebridad. Y incluso... Era la persona más querida después de Nelson Mandela. Sí, y además, y era mundialmente conocido. Qué pocas cosas tienen en Sudamérica, ¿no? En Sudáfrica. En Sudáfrica. Y también en Sudamérica. Hiciste un Ninel Conde. Nelson Mandela y Óscar Pistorius, esos eran sus... Es como Guatemala, que solo tienen a Arjona y a Rigoberta Menchú. Y a Rigoberta Menchú, sí, sí. Verga. Qué padre no ser de allá. En fin, incluso en el reportaje que leí cuentan hasta que él llevó a su abuela de 89 años a ver su carrera en los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, era una historia de superación del hombre que nació con una película y que le hicieron eventualmente, pero de otra cosa. Sí, bueno, justo. Pero era una historia de superación muy así increíble, idealizada, todo fantástico. 14 de febrero de 2013. Hace 17 años. En febrero es 14, en febrero se muere el amor, está cabrón. 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿De 2000 qué? 2013. 2013, hace 7 años. La novia de las Olimpiadas en las que participó. Yo dije 17 un año años, después. 7 años. 7 años. 7 años. Así, hace 7 años. Ni siquiera un año, meses después de que... ¿Qué estabas haciendo tú en el 2013, amigo Charlie? Jalándomela, seguro. Hace 7 años. Sí, seguramente. Yo estaba por cumplir 30 años. Estabas por cumplir 30 años. Hola, hace 7 años estaba por cumplir 30 años, ya estaba empezando a hacer stand-up. Yo tenía un proyecto de música. Tenía una novia con la que ya estaba valiendo verga. Hacía impro, pues casi lo mismo. Y me la jalaba también. Eso yo, mira, y ese 14 de febrero de 2013 creo que ya lo pasé sin novia. Yo no, yo en ese 14 de febrero sí andaba emparejado. ¿Sabes quién sí la pasó con novia, pero después ya no? Óscar Pistorius. Ese mismo día. Porque además su novia era una modelo sudafricana, Riva Steenkamp, que era además una modelo muy reconocida a nivel mundial y demás. El 14 de febrero la encuentran muerta en la casa donde ellos vivían. Ajá. Recibió 4 balazos. Sí. Resulta entonces que luego él se vuelve sospechoso porque pues él estaba en la casa, todo este rollo. Muy pronto de que lo acusan, él admite que sí, efectivamente la mató, pero él alega que él pensó que era un intruso que había entrado a la casa y que se sentía además, o sea, fíjate la carta que quiso jugar, y que se sentía vulnerable porque no traía sus piernas. Claro. Entonces entró en pánico y entonces a través de la puerta del baño disparó 4 balazos. Dijo, oh, no era un intruso, era mi novia. Vulnerable yo sí se lo creo, porque uno se siente vulnerable cuando no trae su celular. Imagínate no traer tus piernas. Sí, te sientes vulnerable. Eso sí es cierto. Le dijo al oficial, a ver, oficial, ¿qué quería que hiciera? ¿Que me echara a correr? ¿Que lo agarrara a patadas? ¡No podía! ¿Era esos disparos o no me muero? Y empezó el juicio. La vecina tuvo ahí un testimonio que dijo que ella escuchó un pleito entre Óscar y su novia la noche anterior, y que a causa de ese pleito ella se encerró en el baño y el pleito escaló al grado que como ella no abre la puerta del baño, pues él le metió 4 balazos a través de la puerta y la mató. En un comunicado que el güey lanzó a la familia, el güey lloró a la hora de pedir perdón, en lágrimas, le pedía perdón a la familia, y por ahí se enteraron después que tomó clases de actuación poco antes de... ¡No mames! Tomó clases de actuación poco antes del testimonio. Tomó clases de actuación
actuación para poder llorar enfrente de la familia. Ese es un gran dato, ese es el dato. Es un detallazo. Que el güey se entrenó para poder llorar a la hora de esto. Era un güey que se tomaba la vida en serio. Se entrenó para los Juegos Olímpicos, la chingada llegó a participar. Se entrenó para su juicio, dijo, voy a tomar clases de actuación. Claro. Verga, güey. Y pues entonces, Verga, güey. entonces sentó muy mal la cosa cuando lloró y demás. Fue como, cállate a la verga, güey. No tienes ningún tipo de remordimiento. Es que yo quiero nada más ahí decir algo, cómo se le cae el argumento bien fácil. O sea, gritas, ¿no? ¿Quién chingados está ahí si no sabe? Sí. O sea, si crees que es Porque un además, intruso o lo que sea. ¿No se dio cuenta que su mujer no estaba en la cama? Además. No se dio cuenta que no estaba en la cama y va al baño y ve que está ocupado y dice, seguro es un ladrón. Sí. No mames, no tiene sentido. Sí. O sea, todavía si hubiera dicho, escuché que había, o sea, pensé que estaba forcejeando, le Ajá. escuché ahí gritando, No me lo que contestaba, sea. yo le estaba hablando, Exacto. no sé. Es que todavía si no te contesta no tiras un balazo, Bueno, ¿no? sí, también no es Es razón que para sí. tirar un balazo, pero ¿No? todavía a lo mejor hubieras dicho, güey, pues a lo mejor sí entro en pánico. Porque aparte, como y no ese me fue contestaba, y ese no fue sé. uno de los argumentos de los jueces que eventualmente lo encarcelaron, que fue, o sea, que decían, Óscar Pistorius a la hora de dispararle 4 veces a la puerta de su baño, sabiendo que alguien estaba detrás de la puerta, independientemente de la identidad de la persona, el güey disparó sabiendo que iba a matar. Claro. Sí, a huevo. O sea, eso es una realidad que no podemos negar. Pongamos que sí creyó que era un intruso, sabía que estaba matando a esa persona. Sí. No hay lugar de duda de nada Se en eso. disparó para matar. Y todavía, después de que pasa esto de que lloró y demás, la siguiente estrategia fue, no, es que sufre de ansiedad y de no sé qué rollo. Pararon el juicio para que le hicieran una serie de exámenes psicológicos y demás para ver si era cierto. Resulta que no sufre de ningún tipo de Se ansiedad. tomó o sea, un medicamento que producía ansiedad. También para hicieron pasar las estar todo exámenes así. a su voz, que porque se decía que los gritos de mujer habían sido de parte de él mismo, que él mismo había gritado cuando se había dado cuenta así que su mujer estaba muerta, que él mismo empezó a gritar Como en Los Simpsons. y le hicieron exámenes de Como voz, Ned sí, Flanders. como Ned Flanders. Aplicó la de los Simpsons, sí, y le hicieron exámenes de voz para ver si era cierto y dijeron, mira, sí podría llegarse a confundir con la voz de una mujer, pero no, los datos no son lo suficientemente contundentes como para decir que sí eso pasó. Ajá. Y el caso es que, bueno, lo sentencian entonces, o sea, obviamente lo encuentran culpable de todo este rollo. Lo sentencian primero a 5 años de prisión. En 2015, que fue, bueno, lo sentencian a 5 años de prisión, esto fue desde 2013-2014. Ajá. En 2015 le permitieron como salir y lo metieron a arresto domiciliario. Y la familia, de hecho, de la víctima, esto fue un caso que contrastaremos después con el de O.J. Simpson. La familia de la víctima dijeron que lo perdonaban por su propia paz mental. Ok. Dijeron, para nosotros no estar cultivando rencores, nosotros queremos ya, a la verga. Lo perdonamos, todo chido. Pero hubo una corte que sí estaba alegando que la sentencia fue demasiado leve Porque para le el dieron crimen. 5 años. Porque le dieron 5 años y mató. Y aparte pasó como 9 meses y lo dejaron salir. Sí, Lo que pasa es que no le podían dar una condena completa porque no es un nombre completo. ¡Qué bárbaro! este juicio no tiene pies. Este juicio no camina, señor. Porque todo el tema fue la discusión entre si había sido un asesinato premeditado o no. Sí. Porque lo que decían es que a lo mejor fue un accidente porque creyó que había un intruso, o a lo mejor fue premeditado y el güey sabía que le estaba disparando a su novia. La idea de todo esto fue que como que no lograron encontrar cuál de las dos fue, pero bueno, lo sentencian a 5 años de prisión. Hubo una corte que decían que claramente había evidencia que sugería que había sido premeditado y que tendrían que sentenciarlo a más tiempo de prisión. Entonces, como que apelaron bueno, como que, ¿cómo le llaman? Como que retaron esa decisión. Ajá. La apelaron. La apelaron. En Se la 2016, apelaron. entonces en 2016 decidieron que iban a hacer 6 años de prisión. Le preguntaron a la familia que qué pedo. La familia dijo, según nosotros ya se hizo justicia, ya, a la verga, dejen de chingar, ya lo perdonamos. Pero la corte insistió en que seguía siendo demasiado leve la sentencia. Lo sentenciaron entonces a 13 años y medio de cárcel. 15 en realidad, pero ya había cumplido 1 año y medio, 2 años en la prisión, del primer rato que estuvo arrestado, entonces ya quedó. Entonces a la fecha, Óscar Pistorius está en la cárcel, salió por última vez en 2018 para el funeral de su abuelo, y ya, fuera de eso ha estado en la cárcel, ya por ahí se metió en una pelea en la cárcel y por ahí lo apuñalaron, una madre así, No o sea, mames. ya ha tenido broncas dentro de la prisión, pero... Verga. Nosotros el martes tenemos una sección que se llama El ser humano siempre ha sido de la verga. Sí. Y este tipo de cosas solamente nos demuestran que los discapacitados no los eximen. No, de no, ese pedo. no. Porque además nosotros siempre andamos tratando a los discapacitados como si automáticamente su discapacidad Ya los hace buenas les diera personas. un valor moral por encima de todos Sí, los sí, demás, sí. ¿no?
siempre es así de, ay, no digas eso de esa persona que tiene, Ajá. que no tiene su pies. manita, que no tiene sus piecitos. También son de la verga. Oscar Pistorius, con todo y que nació sin piernas y que tuvo una vida difícil, el güey fue un ser humano de la verga como todos. Sí, porque aparte tuvo una infancia difícil, pero digamos que nunca tuvieron problemas económicos. En ese sentido, vivieron una vida bastante tranquila. Pudo practicar los deportes que quiso, cumplió sus sueños como atleta, rompió un chingo de marcas. O sea, todo iba muy bien. Y de repente se le calentó la cabeza y... Porque pues ni modo que las piernas. Y le disparó a su novia y la mató. Porque además, ahí por lo que estaban manejando es que había sido un rollo de un crimen pasional. ¿No? Sí, Que sí, se sí, habían sí. como peleado, que el güey que tenía celos, que era como muy celoso, Sí, sí, sí. todo ese tipo de onda. No me Y en una sorprendería. discusión fue que, pues sí, imagínate, güey, si tú completo como estás y todo el pedo, ¿no? Tienes problemas de autoestima, Claro. ¿no? El rollo de, ay, no sé, yo en mi caso, ¿no? Soy chaparro. Ese güey, por no tener piernas, es más chaparro que yo. Sí. O sea, yo tengo mis piernas cortitas, pero completas. También Funciona. El hecho de que Funciona. tuviera un arma cerca de la cama te habla de la clase de persona que era. Sí, porque además es Pistorius, eso. güey. Porque dice, tomó la pistola de al lado de su cama y se fue al baño a disparar. Güey, ¿quién tiene una pistola? Yo no tengo una pistola al lado de mi cama. Yo no tengo una pistola en ningún lado. A veces sí. A veces sí. En la boca. A veces sí entre las piernas, pero es diferente. No, no tengo armas en mi casa ni nada, porque sí, también es eso. La pistola, el arma, tenía que estar al lado de la cama. Ajá. Sí, Tenía sin duda. que. Porque ni modo que se parara a recogerla O sea, en otro lado y luego qué cabrón que regresara. tenía Sí. el arma y no las piernas al lado de la cama. ¿No? Justo. Que pensó primero en disparar y no primero en ponerse las piernas. Ajá. ¿No? Por ejemplo. Porque además, esa es otra. La pistola tendría que estar ahí porque no tenía piernas. O sea, Sí. ¿cómo va hacia la pistola? Ya lo dijo Jim Jeffries, ¿no? Así de, no sé qué, maldita seas tú, pinche vieja. Y se permíteme". arrastra. Arrastrándose por el arma, sí, o sea, fue premeditado. Sí. Sí. Sí, fue por idea. Y lo que dices, o sea, por lo que dice la vecina, Un que sí arranque escuchó de- un pleito previo, sí tiene sentido que se hayan estado peleando, que ella se encerró en el baño a causa del pleito y luego él le disparó. Que ¿No seguramente. vas a salir del baño? Ah, bueno. Que seguramente ella le dijo algo así como, te me vas de patitas a la calle. Y entonces se encabronó, dijo, a la verga. Yo lo vámonos". que quiero es una pareja que baile conmigo. Estoy harta de que no quieras bailar conmigo en las bodas, que esté como pendeja. Que tú no quieres bailar, tú nomás te pones a brincar, cabrón. Yo quiero bailar y tú estás brincando. Estoy cagada de que te duermas el sillón y que te tenga que llevar cargando a la cama. Chale, güey. Oye, ¿Cómo le vas a enseñar a caminar a nuestro hijo? sí quiero hacer una punta aquí de que solo dejaron salir al funeral de su abuela, güey. De su abuelo. De su abuelo. O sea, ¿a qué preso lo dejan salir al funeral de su abuelo? O sea, sí hay una cuestión Hay ahí casos. de que todavía hay cierto cariño por Oscar Pistorius. Sí, porque sí de hay la casos comunidad donde sudafricana. hay circunstancias muy especiales en las que un preso puede salir para eventos así, que son la boda de tu hija, el funeral de ¿Sí puede? tu mamá. Según yo sí hay, digo, depende Deben de también ser el si- como pesados, Depende ¿no? del sistema, pero Sí. según yo tiene que ver también con un rollo de buena conducta, tiene que ver con qué condena están cumpliendo. O sea, al final es una condena, Sí, una sí, condena como de matar a tu mujer, pues no tiene No, nada pero me de refiero, malo, no digo tanto por el crimen, digo por la condena. O sea, al final es una condena de 15 años en total. Y dices, o sea, va monitoreado y demás, le permiten salir un día. Pero eso no es aplicable a toda la Pero no es a población. todos, No güey, creo. seguro que O sea, seguramente sí influye un poco el hecho de que Claro. fue un Bastante. atleta que le trajo tantas medallas de oro al país. O sea, eso no Y se la olvida. lana y lo que Todo, sea que todo. pueda tener. Yo creo las que más que la influencias lana y sí hay un demás. cariño particular. O sea, porque si de repente enterarte que tu ídolo hizo una chingadera, pues tú vas a buscar cómo defenderlo. Claro. ¿No? Y entonces sí tratas, o sea, sí como sociedad ponemos a la banda que es así de famosa y así de tal, los ponemos en un pedestal aparte. Sí, ¿No? eso es Cuando cierto. hacen chingaderas, buscamos también la manera de perdonarlos más rápido, porque, y es que, o sea, Híjole, es que ganó medallas de oro, mano, ¿qué le hacemos? sí. O sea, Oye, bueno, nosotros fuimos a ver a cierto comediante. fuimos a ver haciendo comediante el lunes. Sí. Ya Pero para- no mató a nadie. Eso sí, es que también hay que analizar. Pero bueno, un poquito digo, ya hablaremos más a detalle de eso, pero lo Luego, de... está bien que luego hablemos de Louis C.K. Sí, Sí, estaría Y bueno. de lo ese haremos. tipo de ondas. Sí. estaría bueno. Pero te digo, volviendo un poco con lo de O.J. Simpson, que ya ahorita lo abordaremos, que lo dice Dave Chappelle en un momento, de una de las veces que lo conoció y que una mujer le reclamó, ¿cómo puedes darle la mano a ese asesino? Le dijo,
señora, con todo respeto, ese asesino corrió más de 30,000 yardas. Sí. Digo, Sí, no es un asesino cualquiera. Ese cabrón es ganador del trofeo Heisman, perdón, o sea... Oye, pero pues ya que estamos entrándole al rollo Del fútbol americano, vamos a pasar con este otro caso que no fue tan famoso porque no fue el juicio del siglo, ¿no? Pero sí fue un caso que es muy interesante y ahora que vi este documental en Netflix me pareció que estaba bueno hablarlo porque justo tiene estos elementos como el caso de Oscar Pistorius que dentro del juicio se entera uno de ciertas cosas sí. y el rollo así. Aaron Hernández era un jugador de americano de los Patriotas. De los Patriotas de Nueva Inglaterra. De Nueva Inglaterra, que el güey además era de los más jóvenes, de los más talentosos. El güey tuvo beca desde morro. Y el güey era hijo de un jugador de fútbol americano también profesional. También ahí, pues latino y todo el rollo. Lo que te plantean dentro de este documental, ahí ni modo, muchachos, se los voy a tener que spoilear, les voy a tener que spoilear varias cosas, pero igual véanlo, ¿no? Son 3 capítulos, pónganle pausa a la maciza, chéquense ese pedo y continúen para ver qué onda. Porque sí vale la pena la reflexión. Lo que pasa dentro de este caso es que Hernán Cortés. Aaron Hernández, el güey estaba como en la parte más alta de su carrera, le estaba yendo muy cabrón. Además, los Patriotas estaban rompiéndola muy cabrón. Y dentro de ese marco le cae un caso de asesinato. Sí, de su concuño, me parece. El novio de la hermana de su novia. Ajá, de su novia ahí con la que estaba, que era la mamá de su hija. Ajá. Tenía una hija y tal. Le cae este caso de asesinato y entonces pues le cae un juicio muy cabrón por este rollo. El rollo fue que encontraron un cadáver a una milla de la casa de Aaron Hernández. Exacto, lo encontraron ahí súper cerca y entonces luego lo ataron con este güey. Claro. Y entonces armaron el caso en super putiza. Sí. Y entonces dentro de este caso de asesinato empiezan a surgir una serie de rollos con respecto a Aaron Hernández que fueron muy interesantes. Sí. Primero, de entrada, Odin Lloyd era el nombre del que asesinaron. De entrada, pues la relación que tiene con este güey es así inmediata. Sí, fue como un Me Too de asesinatos, ¿no? Si a mí me mató Aaron Hernández, Me Too, oye, un momento. Sí. A mí Sí, me no, mataron Aaron lo que Hernández. pasa es que dentro del juicio llaman a su tía o a su prima, no me acuerdo, que aparte está enferma de cáncer, a testificar con respecto a lo que sabe del caso y su familiar decide no testificar. Dice, yo apelo a esta ley que dice que no puedo testificar en contra de ningún familiar. La quinta enmienda que dice Exacto. que tú puedes abstener, o sea, puedes conservar tu derecho de no testificar de nada para no incriminarte tú. Exacto. O para no meter en pedos a tu familia. Y entonces apela a esta enmienda y entonces eso le mete una fuerza muy cabrona al caso de asesinato. Empiezan a interrogar a un güey que resulta que el cabrón era súper maleante, que el güey andaba en pedos de drogas, que el güey ya había baleado gente, además, ¿no? Porque a él pasan un video donde a este cabrón le disparan en una pierna y entonces el güey va y balacea a la gente que le disparó. O sea, que dicen, ¿cómo un cabrón como Aaron Hernández, que siempre fue bien en la escuela, que el güey se llevaba bien con todos, que era un cabrón que pues deportista, que fue becado, que estaba en un equipo que son los Patriotas, que además los Patriotas manejan esta imagen de pulcritud en sus muy gringo, jugadores. Muy gringo y que además Sí. en los últimos años han ganado de a madres. Sí. Que tienen a John con Brady. trampas por ahí. Y cuando entró este güey, además sí fue como el novato del año, una cosa así, porque tenía la particularidad de que era un tipo muy corpulento, digamos, era lo suficiente como para aguantar así en defensa, digamos. No sé casi nada de americano, pero tengo entendido que sí, como que lo podían poner en cierta posición a defender, pero que además corría bastante y que tenía Sí, que mucha el güey agilidad. era corredor. O sea, No era corredor, era... No. Era a la derecha. ¿Cómo se llama? No era right wing, no, era otra posición. Sí, era otra posición, pero el güey A lo que también voy a sacar un tipo que anotaba tenía- y Era una defendía. posición de soporte. Pero tenía un cuerpo muy particular que era muy versátil, o sea, le permitía hacer muchas cosas y entonces incluso creo que llegó a tener como récord de... Entre él y Gronkowski, cuando llegaron a jugar juntos, tuvieron récord de atrapadas. O sea, sí fue una temporada en la que le permitieron a los Patriotas como 12 triunfos, un empate y una derrota, una mamada así. O sea, un pedo de otro planeta. O sea, No, y además el güey era amigo del dueño, o sea, el güey era
Don Jugador. Sí. Don Jugador, además de Don Equipo, ¿no? Sí. Que son los Bueno, pero a patriotas ver, y todo el pedo. Vamos, porque primero hay que decir qué pasó. El 14 de junio del año 2013, también en el 2013, Fíjate. él sale de fiesta con este Odin Lloyd y están ahí y de repente ve que Odin Lloyd está hablando con gente que a Aaron no le gusta. Tienen una bronca ahí en el antro donde estaban, la chingada, se va. Y después, el 16 de junio, él le habló a unos amigos de Connecticut y les dice así como de, ya no puedo confiar en nadie. O sea, hay gente en la que ya no puedo confiar, algo así les dice. Llegan sus amigos y hay videos de cómo se ve que llegan, se suben a un Altima. Y ese Altima, pues llegan a la casa de a las 2 de la mañana llegan a la casa de Odin Lloyd. Se sube al carro, se va con ellos y es lo último que se sabe de Odin Lloyd. Después se ve cómo regresan estos güeyes a la casa de Aaron Hernández y borran 6 horas de las cámaras de seguridad de Aaron Hernández. Sí. Pero había otras cámaras de seguridad por donde lo pudieron traquear. Y es que ahí es la onda. Bueno, este amigo sí me adelanté un poco porque este sale después. Pero empiezan a surgir estas ondas de este güey tiene un comportamiento como agresivo, como raro, porque aparte cuando se murió su papá, ¿no? Que él tenía 18 años, me parece, por ahí. El güey pues empieza a cambiar como sus actitudes porque él era muy apegado a su papá y todo el rollo. Y entonces dentro del documental este que manejan, hablan del rollo de una posible homosexualidad. De una bisexualidad. Primero es posible homosexualidad y ya después dicen que es bisexualidad. Que es bisexualidad, ajá. Exacto. Y que Aaron Hernández no quería que nadie se enterara justo por todas estas cosas que hay alrededor del fútbol americano. Sí, y que su papá además hablaba que sí era como un hombre de hombres, ¿no? Era un machito macho de orgulloso, ajá. Sí, entonces que sí había un rollo de que mi papá nunca se entere porque me mata. Por ahí a la se verga, dice que este señor Odin Lloyd sabía y que el otro tenía miedo de que lo anduviera divulgando. Eso por un lado. También se habla de que a lo mejor este güey andaba como en negocios medio turbios y que tenía miedo de que se enterara más gente y que tenía que matar a este güey para que no se enterara más gente. Una cosa así. Y luego el güey, dentro de los argumentos que planteó en su juicio es que no, pues que él era su amigo y que lo quería mucho y que no sé qué y tal. Y entonces cuando recuperan por ahí unos videos, descubren que está Aaron Hernández al día siguiente o a unas horas después de ese pedo, no me acuerdo, conviviendo con estos güeyes con los que se había juntado y con los que eran también sospechosos del asesinato de este güey. Sí. Están conviviendo en el área de juegos de este cabrón, les deja cargar a su hija y no sé qué y tal, y mocos. Ahí ya todas las pruebas estaban ya de por sí en contra de este cabrón. Van a inspeccionar la casa de la tía, prima, no me acuerdo qué chingados era, y encuentran una camioneta que está ligada a otros 2 asesinatos. Así. Así las cosas. Dentro del pinche juicio que está viviendo Aaron Hernández, por el rollo de este asesinato y todo el pedo, resulta que años antes, me parece que 2 años antes, en 2012 sí, había 2 años sido. antes por ahí, se había reportado otros asesinatos mientras Aaron Hernández estaba en las pruebas de los patriotas y todo el pedo, y también lo ligan a este pinche asesinato porque la camioneta está encerrada ahí y todo que el además pedo. esta creo que era tía, si no mal recuerdo, que además te plantean que tenían una relación muy cercana, o sea que si era que era como una especie de figura materna, o sea que más que su familia inmediata, esta tía era como con la que siempre tuvo un nivel de confianza muy por encima del resto de la familia y demás, que pues esta tía sí lo escudó, o sea que sí le guardó la camioneta y la chingada, y la tía que estaba pasando por un tratamiento de cáncer, pues por haber bloqueado esta evidencia y demás, a ella la metieron a la cárcel y ella de hecho murió en prisión. Murió dentro de la cárcel pues, por su enfermedad, que se complicó también mucho más. Y como había lo que había ocurrido en estos asesinatos fue que justo con este otro amigo que lo ligan, que también el güey fue a declarar con respecto a este güey y tal, resulta que él declara que
fueron a un antro y dentro de este antro Aaron Hernández tuvo una discusión con uno de ellos porque según esto le había salpicado ahí con una bebida y tal, y entonces el güey salió muy molesto y haciéndola de pedo y no sé qué, y entonces los esperaron, los alcanzó y les gritó ¡Ey! Y pum, 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 los balaceó y los dejó ahí muertos a estos dos. Y luego más adelante, el güey este testifica que Aaron Hernández también le disparó al que era su compa, al negro este. Que en una discusión, bueno, que en un rollo ahí que habían tenido, no sé qué, que Aaron se le acercó, le apuntó la pistola y que le había disparado a la cara. La cuestión es que el amigo sobrevive y entonces pues se arma todo este pedo. Sí. Ahí es cuando surge pues todo el rollo y meten a la cárcel a Aaron Hernández, porque hasta el mismo dueño El 26 de de junio los Patriotas fue a hacer su declaración. Sí, y le retiraron todos los... O sea, primero los patrocinios se los retiraron inmediatamente, Sí, antes incluso de que surgiera toda esta evidencia adicional. Cuando empieza a pasar todo este pedo, fue ya, Y es que el güey distancia recién había firmado un contrato por $40 millones que iba a cobrar en el año que iba a estar Qué con... manera de arruinarte la vida. Sí, bien Este güey cabrón. tenía Sí. todo así, igual que el otro Pistorius. O sea, güey, ya tienes la vida resuelta casi, güey. Sí. Voy a matar a alguien. Que aquí lo cabrón está con esto que fue... bueno, en abril de 2017, ya cumpliendo su cadena perpetua... El 17 de abril. El 19 de abril. 19 de abril, se suicida. Se suicida. Un día antes del Sí. 420, qué pendejo. Porque se pudo haber Pudo haberla esperado. pasado bien antes. Y pudo haberla además, pasado. esa es otra. Lo meten a la cárcel en 2000, ¿qué? En 2015 lo meten. En 2015. En El 2017 reabren 2 años después. El 15 de abril de 2015 lo meten a la cárcel. O sea, ya es sentenciado. 2 años después, me parece, reabren el caso por estos 2 asesinatos. Adicionales que le encontraron. Porque, sí, porque creo que nunca lo declararon culpable por esos No, 2 casos. porque ahí había una cuestión que era, se abre como esta otra carpeta, digamos, para los asesinatos que todavía no le acusaban y demás. Iba a empezar este otro juicio. Había una cosa que los abogados de Aaron Hernández estaban muy preocupados, que el asesinato anterior fuera como a afectar en este juicio. O sea, si hay una cosa de que por protocolo tienen que mantener separados estos crímenes porque no puedes sumarle una cosa de la que ya lo juzgaste a una cosa de la que lo estás juzgando ahorita. Era un tema entonces porque para propósito del jurado, pues, ¿cómo encuentras a una persona que no se haya enterado de este pedo en este lugar? ¿Sabes? O sea, como que todo mundo ya estaba muy familiarizado Ya con el sabía. caso, entonces no era tan fácil mantener esta distancia. Y como se suicidó antes de que se cumpliera este juicio, esa carpeta se cierra, digamos, por protocolo ese Sí, a los juicio días como que que, se juzga a alguien pero muerto. ni siquiera declaran culpable ni nada, solamente se acabó y entonces ya. O sea, Pero no sabemos. ahí lo declararon inocente de los otros 2 asesinatos. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí, lo declararon inocente, que eso inclusive lo pasan en el documental. En el documental. Lo que pasa es que justamente reabren el caso y cuando reabren el caso descubren que este amigo suyo al que le había disparado a la cara, supuestamente descubren que él no está seguro de que haya sido Aaron Hernández, de que hubiera sido Aaron Hernández el que le disparó a la cara. ya. No, fue un rollo de que el güey declaró eso para librarse, porque también descubrieron que las pruebas también apuntaban a que había sido el amigo el que les había disparado a estos 2 güeyes en lugar de Aaron Hernández, porque hacen otro análisis del video y todo el rollo. Sí, entonces para distanciarse el güey dijo que Aaron Hernández la había disparado también. Exactamente. Entonces ahí plantean el rollo. No recuerdo bien si dicen que el amigo fue culpable de los otros 2 asesinatos, pero declaran inocente a Aaron Hernández de este rollo. Después de que lo declaran inocente, como a los 2-3 días, es cuando se suicida. Se suicida y deja 3 cartas de despedida, 3 cartas de suicidio. Una dirigida a su hija, que en ese entonces tenía creo 4 años. Otra dirigida hacia la que había sido su esposa o su novia. La mamá de su hija. La mamá de su hija. Y otra dirigida hacia un compañero que tuvo en la cárcel que se dice que era su interés amoroso dentro de la prisión. Que es lo que planteaban, que era su amante. Ajá, que era su amante, porque pues ¿por qué le dejaría a su compañero? Claro. Sí. Y eso le da un poquito más de peso a la hipótesis de que fue para ocultar su bisexualidad. Claro. Sí. Que es como de, güey, si eres bisexual no tienes que matar a Que ahora- nadie, güey, no pasa nada, güey. Y lo cabrón fue, o sea, lo impresionante fue lo que descubrieron después del suicidio. Ajá. Que cuando le hacen una autopsia, resulta que él tenía una cosa que le llamaban encefalopatía traumática crónica.
una enfermedad degenerativa del cerebro, pero encontraron que el cerebro de Aaron Hernández mostraba esta enfermedad en un grado similar al de alguien afectado por esa madre como de 60 años. Es que ahí hay que mencionar esto. Cuando muere, le hacen la autopsia y entonces la familia permite que estudien tal cual el cerebro de Aaron Hernández. Y le encuentran entonces esta enfermedad degenerativa, pero a un grado... O sea, que no se había visto nunca antes en una persona de su edad y mucho menos una persona con el nivel de salud que él tenía. Porque esta es una enfermedad que normalmente asociaban con boxeadores por esta cuestión de que constantemente, hablando de Julio César Chávez Jr. hace rato. Que hablamos el martes. Sí, hablamos el martes. También lo de la niña de las billetes fue el martes. Sí, el martes. Es que luego la gente se queda así como de... Hace rato, sí. ¿Ese chiste de qué es? El martes hablamos de eso. Escúchense en todo. Pero bueno, escuchen el martes. Pero lo que hablábamos el martes de Julio César Chávez, de como uno dice pendejadas, pues sí, los boxeadores se les asocia esta enfermedad porque de tanto recibir vergazos en la cabeza, llega un momento en que el cerebro pues empieza a atrofiarse y empieza a manifestar este pedo. Claro. Pero llegó un momento ya hace varios años que encontraron que esta enfermedad podía también manifestarse en personas que no necesariamente cumplen con estas condiciones. Digo, este güey era jugador de americano, pero vaya, lo han encontrado como fuera del contexto de las peleas. Y esta madre, el CTE, le llaman por sus siglas en inglés, es una cosa que llega a provocar, ¿dónde está esto? Está por acá abajo, que causa trastornos en el comportamiento como agresividad, depresión y falta de control emocional, además de problemas cognitivos como pérdida de la memoria y demencia. Justo es todos esos factores los que toman para tratar de explicar por qué alguien como Aaron Hernández, que lo tenía todo. ¿Por qué se comportaría de esta Juventud, éxito profesional, dinero, fama, estaba guapo, tenía una hija, tenía, o sea, incluso como todas las cosas que uno quisiera cumplir en diferentes ámbitos. Él tenía lo de la familia, la vida estable, una carrera exitosa, o sea, todo, absolutamente todo. Y si bien había tenido un par de tragedias en su vida, no sería eso como una justificación suficiente. Esta enfermedad es lo que dicen que... Ahí plantean varias hipótesis. Por una, plantean el rollo de que cuando falleció su papá, como que él entró el rollo de, pues ahora quiero ser chico rebelde y quiero ser como tough guy y ese tipo de ondas. Otra de las cosas es el rollo de su bisexualidad, que no podía expresarse admitirse a sí mismo, ese rollo, y entonces que eso lo mantenía por ahí. El rollo de que haya matado a su amigo, pues era el pedo que decía que ese güey le sabía algo, ¿no? Que le iba a afectar en su carrera, porque además justo cuando fue el asesinato recién había firmado el contrato por $40 millones, ¿no? Para lo de su carrera. Y otro de los aspectos que manejan es justamente la afectación cerebral que él tenía, ¿no? Que ahí lo quisieron asociar pues con el pedo de pues que era jugador de americano y todo el pedo, ¿no? Está cabrón, o sea, como quiera que sea, se arruinó la vida muy cabrón, sin duda. Y se terminó suicidando. Que también hay otro de los casos que quería plantear, que se lo vamos a plantear así súper rapidito porque no hubo un juicio ni nada, pero que también tenía su esposa, su hijo y tal. Es el caso de este luchador que se llama Pegasus, ahorita les digo, Chris Benoit, mejor conocido como Pegasus Kid. Pegasus Kid, que fue un luchador de la WWA. De la WWE, perdón. Sí. No, de la WWE. De la triple E, dice. De la lucha. De la triple E. La cagué. De la lucha libre gringa. Sí. Este luchador de nombre Chris Benoit, que era canadiense, pues el güey lo encontraron en su casa sin vida, junto con el cuerpo de su hijo de 7 años y su esposa. Al principio no sabían cómo había sido el caso, nunca, o sea, como que no lo sometieron a investigación ni todo el rollo. Por ahí varios luchadores de la WWE, así de la WWE, mandaron videos de condolencias y todo este pedo, hasta que de repente pararon todos los videos. Sí. O sea, de repente fue así, y entonces cuando empiezan a investigar el caso, resulta ser que, ¿verdad?, el señor Chris Benoit, mejor conocido como Pegasus Kid, había sido el que había matado a la esposa, al hijo, y después se había suicidado. Y además fue un caso muy cabrón,
porque fue en un fin de semana donde ocurrieron los hechos. Lo que pasó fue que este luchador primero mató a su esposa en viernes, el sábado mató a su hijo y el domingo se suicidó. Porque bien saben que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿Los mató el sábado? El domingo es el día que le tocaba. El viernes mató a su esposa, El sábado. el sábado mató a su hijo y el domingo se Estuvo ahí suicidó. con los cadáveres en la casa, así Así como de, fue. voy a echar unas papitas aquí al lado del cadáver de mi hijo y así. Y luego ya dijo, ya me voy a matar, ya me No, aburrí. deja de estar con los dos cadáveres. Estuvo con el cadáver de la mamá de su hijo y su el hijo. ¿Y el hijo qué? O sea, ¿qué pedo? Ahí sí no sé, la No neta, sabemos. no. ¿Cuántos me puse años a tenía el niño? investigar. Tenía 7 años. 7 años. No, Pues es que no, también, o ocurrió. sea... A esa Ahí. edad te dan ganas de matarlos. No. El niño así de, bien, papá, rómpele su madre. Así. Mejor te la rompo a ti. Con la silla, papá, dale con la silla. Yo creo que ahí le dijo así de, a ver, enséñame esa llave, papá, y mocos. Oye, Mi mamá la no llave la- con la que mataste a mi mamá. mi mamá no la aguantó, a ver si yo sí la aguanto y tal. Ahí lo que plantearon es que este güey, y fue un rollo que sí se le había descubierto, descubrieron que el güey tenía, el güey hacía uso de esteroides. Ok. El güey usaba esteroides, ¿no? Para el pedo de la lucha libre, porque además era un güey como medio chaparrín. Si ustedes buscan ahí las fotos de Pegasus Kid, podrán ver que además pues tenía como que los brazos como más cortitos, o sea, sí era como medio más chaparrito y todo el rollo. Entonces el güey tomaba esteroides justamente para activar la célula del crecimiento, ¿no? Y entonces esto fue la explicación que dieron por la cual el güey pues se volvió loco y cometió estos asesinatos. Porque además sí hay Los esteroides. sí hay pruebas científicas de que ligan los esteroides con problemas igual de agresividad, Claro. de depresión, de todo este tipo, porque te afecta hormonalmente Sí, al final sin de duda, cuentas, sin ¿no? duda. Y entonces eso fue lo que planteó, o sea, este suceso ocurrió porque el güey se metía esteroides. Yo creo que el güey estaba molesto porque pues, se le encogió el pito, seguramente. ¿Qué fin de semana tan más de la verga, güey? El viernes maté a mi esposa, el sábado a mi hijo y el domingo me suicido. Sí. A lo mejor pasó un fin de semana en Pachuca, como diría Ricardo Farrell, ¿no? Estuvo muy cabrón ese caso. Sí. Recuerdo que fue. Sí, sobre ahí todo bastante este sonado. protocolo de hacer una cosa cada día está cabrón, porque a lo mejor hay como una explicación detrás de cada uno, ¿no? Si el viernes la mujer le pidió dinero para ir al súper, la mató. El sábado el niño, quiero salir con mis amigos, te vas a la verga, güey. Sí. El sábado el niño preguntó por su mamá. No, y el pedo es que fueron estrangulados. Ah, además, o sea, Esa fue así como... sí, aquí no hubo pistola de no por fue ni medio. pistola ni nada. Digo, Sí. era un poco hasta obvio, ¿no? O Sí. sea, un güey que se dedica a la lucha libre, que está mamado, que se mete esteroides y que está todo pinche loco. Claro. Pues obviamente creo que por ahí Ah, era. incluso él se ahorcó también, sí es cierto, ¿ah? Sí hay un rollo. Así se agarró. O sea, A ver si sí estoy fuerte. Sí. ¿Podrás lograr hacer eso tú con tus propias manos? según yo, no, no, el instinto de supervivencia te no desmayas, ¿no? Primero. te Por desmayas esa en misma tu caso. razón la gente que se cuelga suelen amarrarse las manos atrás de la espalda. Claro. Porque llega un momento en que tu cuerpo solito te dice, güey, agárrate de la cuerda, rómpelas algo. Sí. Se amarran las manos para que luchar no contra puede ese ser. instinto y poder matarse. Mi David Carradine, por Que ejemplo. creo que Caray. cuando te cuelgas, primero te desmayas, o sea, como que no sientes dolor o ninguna ansiedad, así como de no puedo respirar, sino como que no puedes respirar, te desmayas y ya no Sí. sientes la muerte. Bueno, primero sí sientes tantita ansiedad, ¿no? Yo creo que sí, no, yo creo que te sientes En lo que mucha te ansiedad y desmayas. luego ya decides colgarte. No, pero me imagino que en el primer jalón A lo sí debe mejor ser sí. como, ¡hola, verga! ¿No? Sí, claro. A ver, quién sabe, Sí. pero es lo que se dice. Yo les recomiendo que no lo intenten. Sí, mejor ahí déjenlo, no va a llegar a ser. Sí, no, Que- ya sé que sí que- se sienta feo. Sí. Y bueno, ya hablando de entrar en la locura, de entrar en cosas inexplicables y de estos asesinatos pasionales y demás, el caso más cabrón, De la historia. no por nada, es considerado el juicio del siglo. Ajá. Fue en 1994, además. Por eso también yo creo que El muchas... crimen. El crimen. crimen. El juicio en el Claro, en el 95. 95. Pero por eso muchas nuevas generaciones no están familiarizadas con este caso. A lo mejor usted, amante de la maciza, que está escuchando, viendo esto, no está familiarizado con este caso. Lo vamos a platicar en Por este favor, momento. es mi favorito. El caso O.J. Simpson, doy primero cómo está ahí el contexto. Denos el contexto, por favor. O.J. Simpson era un jugador de fútbol americano que para ese entonces ya estaba retirado.
Sí. Ya tenía 40 y tantos años, y estaba retirado, y el güey era muy famoso porque entró al Salón de la Fama. En su primer año de elegibilidad, güey. Sí. Fíjate. Que eso es como algo muy cabrón. Ganó el trofeo Heisman estando como futbolista universitario. Tiene una carrera muy exitosa como corredor, primero de los Buffalo Bills y después de los San Francisco 49ers, que ganaron el Super Bowl apenas la semana pasada. Y perdón, que perdieron el Super Bowl la semana pasada. Y después de Salón de la Fama, toda una carrera muy cabrona. Y al mismo tiempo que estaba en esto, se puso además a actuar. Porque además salió en películas. Salía en el comercial de renta de carros de la marca Hertz. De la marca Hertz. O sea, el güey. Era una celebridad, así. Era una celebridad, la gente lo amaba. Por todo lo que hizo por el deporte y por la famosidad que tenía, y además porque la gente decía que el güey era un tipo muy carismático. Sí. O sea, que tú te encontrabas con O.J. Simpson Que a la fecha se dice que es carismático. y que era así, ajá. sí, que era lo máximo, así, que súper amable, súper agradable. Cabrón. Sí, porque incluso, o sea, hay unas películas que sí las recomiendo además, porque yo recuerdo que me he reído mucho con ellas, las de ¿Dónde está el policía? Ajá. En inglés se llaman The Naked Gun, que O.J. Simpson salen las tres, que es como un... Con Leslie Nielsen, ¿no? Con Leslie Nielsen, es el colega de Leslie Nielsen, es un policía. Es muy cagado. O sea, hay una película que empieza, de hecho, con una secuencia de O.J. Simpson entrando como un barco donde hay unos güeyes planeando algo horrible. Ajá. Y sin querer lo matan. O sea, que es una cosa de que abren una puerta y se pega un putazo, cae, se quema la mano, se tal. Es una secuencia como medio de clown que tú lo ves y dices, verga, sí actuaba. O sea, sí estaba cagado. Pues sí actuaba. Sí estaba muy chistoso. Sí actuaba, y ahorita veremos. Veremos. Bueno, ahorita veremos. Como yo creo que utilizó sus dotes de Actuación, como Jacob Pistola. Bueno, este carnal, o sea, era como un Brady, pero con mucho más carisma, mucho más agradable, ¿no? Y bueno. Sí. Pero así muy famoso Sí. y todo el pedo. Bueno, resulta que encuentran asesinada a su ex esposa. Que ahorita vamos a decir el nombre porque Nicole me parece, Brown. Nicole Brown, que me parece que es justo también recordarlo, porque nadie recuerda el nombre de la esposa, y me parece que también es justo, ¿no? Nicole Brown y a su amigo era Ronald Goldman. una persona que era su pareja, por ahí tenemos entendido que él era veinteañero, además tenía 25 años por ahí, y ella tenía 30 y tantos, ¿no? Los encuentran asesinados, ¿no? Con arma punzocortante, ¿no? A los dos los encuentran apuñalados, a ella además casi degollada. Sí, le llevó hasta la espina dorsal. Sí, que casi, o sea, fue un pedo con mucha fuerza y tal. Y dentro de esta escena del crimen empiezan a encontrar una serie de cosas que los llevan directamente con O.J. Simpson, que parece entonces, bueno, para el momento en el que encuentran muertos a su ex esposa y este güey, él está en Chicago, me parece, está en un evento de algo, y le llaman por teléfono para avisarle pues el pedo, ¿no? Que acaban de encontrar a su ex esposa, que además es mamá de una de sus hijos, ¿no? Sí. No sé si de uno o de dos, ¿no? Y entonces este güey regresa, empiezan a ver esta onda, van y hablan con él y lo interrogan y todo el pedo, y le aceptan su declaración. Todo. Donde además en la declaración el güey dice cosas así como de, bueno, yo estaba en tal lugar, pero... O sea, el güey se empieza medio a contradecir, no sabe bien las horas que le preguntan, de dónde estaba, de qué estaba haciendo, todo el rollo. Encuentran sangre. Sí, porque el policía que lo estaba entrevistando nomás era de, ay, es O.J. Simpson. Ay. Oigan, ¿me puede firmar su declaración? Sí, y es que autógrafo. justo uno de los de los argumentos que utilizan los policías es: no quisimos interrogarlo como realmente interrogamos a nadie, porque era una celebridad y porque teníamos miedo que se fuera a dar a la fuga, decían. Ajá. ¿No? Bueno, encuentran sangre además en la Bronco, en la camioneta Ford de este cabrón. En unos guantes, creo también. Encuentran uno de los guantes En la escena del crimen. de O.J. Simpson, que además es un guante que mandan, exclusivo, que no lo usa cualquiera, del tamaño de la mano de O.J. Simpson. La encuentran por ahí. Encuentran sangre que en las pruebas de ADN también lo pueden casar con O.J. Simpson, ¿no?
encuentran sangre de las víctimas en el coche de él, encuentran sangre de él en la escena del crimen, él tenía una herida que se acababa de cubrir así recién, encuentran un guante en la escena del crimen y el otro, o sea, era un pedo de que de verdad habría que ser muy pendejo para pensar que no fue Todas las putas pruebas apuntaban a O.J. Simpson. Oye, la persecución. Además, eso es otra. La persecución. Lo dejan ir después de que lo interrogan y el güey se da la fuga. Sí. Cuando regresan como a ahora sí interrogarlo bien o para medio arrestarlo, el güey se da la fuga, se trepa a su bronco, maneja a su compa, otro jugador de fútbol americano que era muy amigo de O.J. Simpson, va el compa manejando la bronco y fue una persecución de baja velocidad que duró horas. Sí, horas la transmitieron horas, por televisión. La transmitieron por televisión, la gente estuvo al pendiente todo el día, pero no hacían de más porque era O.J. Simpson. Déjate eso, no solo la veían por televisión, hubo gente que salió a la ruta que estaba tomando O.J. Simpson para apoyarlo. Así de ¡yay! ¡Ahí va O.J. Simpson! El ser humano siempre ha sido de la verga. El ser humano siempre ha sido de la verga. Cuando ya por fin, o sea, el güey incluso habló por teléfono desde la camioneta, así como tratando de negociar las condiciones para rendirse. Lo logra cuando regresa ya con la camioneta. En la camioneta le encontraron, ¿dónde está esto? Le encuentran un arma. Le encuentran un arma, le encuentran $9,000 en efectivo y un disfraz. Así como le encuentran un bigote y una barba prostéticas. Pero el güey jura que no se iba a fugar y le dijeron, está bien, no te vas a fugar. El güey no se iba a fugar. Y además de eso, déjate de todas esas cosas que dices, chinga tu madre. Sí. Era el único sospechoso. Sí. El único, que además el güey tenía una demanda previa por Nicole Brown de demencia violéstica. Eso iba a decir, vale. Demencia violéstica. De demencia violéstica. De violencia doméstica. Sí. ¿No? La razón por la que se dice que no lo pudieron condenar fue porque se vició demasiado el proceso y además estaba de moda este discurso en Estados Unidos de que la policía le plantaba... Te está extorsionando. Le plantaba pruebas a celebridades negras para meterlos a la cárcel. Porque además sí había una cuestión que es poquito antes de que fuera el juicio de O.J. Simpson, fue donde igual en California y demás, todo esto de Rodney King, que fue un hombre al que la policía lo agarró, que manejando raro, no sé qué le agarraron, pero era cualquier cosa, y se lo agarraron a vergazos entre 9 policías y lo mataron. Y además... Y los 9 policías que tuvieron que ver con esto no vieron ninguna pena, ningún tiempo de cárcel, ningún nada, siguieron trabajando sin ningún pedo. Esto sí, la gente se indignó cabrón, entonces los abogados de O.J. Simpson lo aprovecharon para decir, ven, la policía, ya tenemos pruebas de que la policía es culera. Sí. Le quieren hacer lo mismo a mi cliente. Vamos, el marco histórico donde se lleva a cabo el caso O.J. Simpson es en Los Ángeles. Había ya una historia muy cabrona de casos de violencia policial, ¿no? En contra de negros, sí. ¿no? Y de mucha injusticia. También ahí, a los amantes de la maciza, si quieren, chéquense un documental. Bueno, es una miniserie en Netflix también, que se llama Así nos ven, que justo trata de un caso de injusticia social y policíaca en contra de unos chavitos negros, que ahí lo que pasa es que eso fue en Nueva York, lo platico así súper rápido. Hay un caso de una chica que golpearon y violaron en Central Park, y entonces arman un caso y atrapan a 5 chavitos, 4 de raza negra y 1 latino, y arman el caso de cierto modo para que tengan la culpa los chavitos. O sea, a 4 de ellos los agarraron nada más porque les llegaron un reporte que estaban ahí en Central Park, y a uno de ellos, al que le fue peor además, ese güey no estaba ni implicado. Hicieron una lista para levantar a morros y ese morro no estaba ni siquiera en la lista. Él fue a acompañar a unos amigos que detuvieron, y entonces a él lo obligaron a testificar. Y lo obligan a confesar. Y lo obligan a confesar, así como a todos los demás chavitos los obligan a confesar, y los mandan a la cárcel un periodo de entre 6 y 15 años. Al morro, al que no tenía la culpa, a él lo mandan a máxima seguridad, porque además lo mandan a una cárcel de mayores. Verga. De adultos. Y entonces los adultos lo puteaban porque el güey estaba ahí por violación. Entonces lo tuvieron que mantener en pinche aislamiento todo el tiempo y todo el rollo. Que además, después de que cumplió la condena y tal, como a los 2 años, sale un güey a confesar que él había sido el que había violado a la morra y todo el pedo. Y entonces el estado de Nueva York les dio ahí una compensación de $20 millones y todo. Pero cuando ya eran adultos, güey. Sí. O sea, ya de 40 años. Que al chile dices, qué padre que te cague ese dinero, pero no mames, pero no mames de. O sea, todo lo que no es un buen trato. Y entonces, o sea, no, nadie lo haría. No, nadie lo haría. Y esta historia la tenían
los gringos muy cabrona, que fue lo que hicieron los abogados Sí. de O.J. Simpson para aprovecharse de eso. Y uno de los abogados de O.J. Simpson no era ni más ni menos que Johnny Cochran. Johnny Cochran, que ese güey, para que se den una idea, fue el abogado de Michael Jackson. Que lo mencionamos hace un par de Sí, episodios lo aquí en La Maciza mencionamos, también. exactamente. Sí, que además hay una serie que digo, es dramatizada pues al respecto del caso, pero que sí es bastante precisa en tanto a cómo ocurrieron las cosas, que es la de The People versus O.J. Simpson. Sí, que se llama Crímenes Americanos. Ajá, que es parte en como de una Netflix, saga ¿no? de crímenes. Está la del asesinato de Versace, también de Ajá, las temporadas, pero está buena. que es muy buena. La de O.J. Simpson, justo lo que plantean era que, o sea, O.J. Simpson era una celebridad en el fútbol americano, que eso a nivel cultural en Estados Unidos Sí, sí, significa un chingo. Pesa mucho. Era además una celebridad en el cine y demás, pues porque, o sea, había hecho muchas películas. Era un hombre muy carismático y además era un hombre negro, que en aquel momento, en cualquier otra circunstancia, un hombre negro lo hubieran metido a la cárcel, aunque fuera inocente. Este güey justo lo que hicieron fue jugar la carta del racismo para Sí. acusar a la policía. Entonces, por mucho que la evidencia fuera muy en su contra, lograron encontrar la manera de que con un policía que asociaran con alguna cosa racista, se les caía la investigación completa porque ya Sí, podrían... que además como fue de dominio público todo por la condición del acusado, Sí. que era una celebridad, todo el mundo se empezó a enterar y todo el mundo empezó a hacer hipótesis y no sé qué, y entonces ese tipo de cosas empezaron a viciar el juicio, y es lo que se alegó, Empezaron a avisar el juicio y además hubo una... O sea, que ya no era neutral. sí, porque trataron de mantenerlo así. El jurado era una cosa de 50% gente blanca, 50% gente negra, y el juez era asiático. Sí. O sea, para Ajá. decir, el juez no tiene Y que voz ni resultó voto. también por ahí que el juez también, la esposa del juez estaba medio implicada por ahí, porque ¿Por? ahí te va. A ver. Lo que resulta ser que el policía que encuentra las pruebas de O.J. Simpson le encuentran que el güey había tenido pedos de racismo, Ajá. ¿no? Y que Sí, porque dicen que le encontraron en su casa otro guante con sangre, pero que ya ni siquiera No, que correspondía a una le cosa encontraron así. una cosa que tenía que ver O como un con gorrito, o no sé qué. una insignia, como una suástica, un algo así. No, que pero era un en la rollo- casa de O.J. Simpson dicen que encontraron otro pinche guante, pero que ese ya no correspondía y dicen que se lo sembró la policía. Ah, sí, que y el policía que encontró el guante era este cabrón Ajá. que asociaron con una cosa Sí, de sí, neonazis. sí. o algo como así. entra la esposa del juez, es que el policía dentro de estas grabaciones se refiere a la esposa del juez. De una manera ahí como medio Sí, sí, culerona y Ajá. medio cosas así. Y entonces, pues también el juez le Ya tocó el ya está putazo. viciado, porque claro. entonces... A la abogada, pues le sacaron cosas Sí. en revistas de Y chismes. que lo que hacen, y en cosas esta así. serie, o sea, hay unos detalles en esa serie que a mí me fascinan, que es todo este rollo de cómo el Johnny Cochran se esmeró en mostrar a O.J. Simpson como un hombre que representaba a La todos negritud. la negritud en Estados Unidos y que era una víctima más del sistema y demás, pero venían que en su casa tenía, o sea, era una casa muy lujosa en un barrio en el que vivían puros blancos, un barrio muy adinerado. Le cambian la decoración para ponerle como obras de arte africanas y cosas que tuvieran más que ver con esto. Tenía fotos con sus compas y todos ellos eran blancos. Sí. Llegan a hablarte incluso de la diferencia en las series que veían uno y otro. Y O.J. Simpson te hacen como una referencia de que le gustaba la serie, que le gustaba a los blancos. O sea, Sí, claro. te hablan de un hombre negro que era... Seinfeld, ¿no? Ajá, Seinfeld era. Te hablan de un hombre negro que era como muy blanco en ese sentido. O sea, que él de ninguna forma representaba socialmente Pero la ¿cómo negritud. estás diciendo que estuvo mal que tomaran esa carta del racismo No, no, porque no, al él contrario. se comportaba como blanco? Al ¿O contrario, cómo fue? estoy diciendo, fue muy inteligente de parte de ellos que lo hicieran. Lo que me parece interesante es que tuvieran que modificar aspectos de su vida para hacerlo parecer Sí, un que, negro que de él no veras. era lo que querían Comillas, que no comillas. representara. Ajá, porque ¿No? él de alguna forma Ya. representaba Pero que fue el como un juego de- rechazo a su raza, por así Ajá. decirlo. También, Ok. por ejemplo, el rollo de lo de la sangre ahí fue un pedo, porque como en aquel entonces no se entendían bien los exámenes de DNA y todo el pedo. Ajá. O sea, lo que te decían es, esta prueba de sangre casa con este güey, pero también podría casar con estas otras personas. Entonces, ahí hay un pequeño margen Sí. de error y todo el pedo. Y entonces por eso... Y luego cuando entra lo del guante... Llaman a O.J. Simpson a que se pruebe el guante, que es una de las pruebas así fundamentales, ¿no? Para inculparlo. Hacen que se la pruebe y no le queda, entre comillas. Que además en el video es súper obvio que el güey está Ajá, moviendo la mano, así truqueando la mano para que no le pueda entrar el guante. Mira cómo no, mira cómo. Así de, no me mira. queda esta gorra, mira. Era Ajá. ese.
Mira cómo no me queda. Muy irónicamente, justo... Como cuando no te quieres poner condón. Es que no me queda, Ira. Me queda corto. Se me sale. Se me cae, mira. Así te van a decir, ¿no entra? No, pues no entra, no cabe, así. Muy irónicamente, o sea, en la serie hablan de cómo O.J. Simpson, igual que sus amigos blancos, veían Seinfeld. En la serie de Seinfeld hay un personaje que alude a Johnny Cochran. Ajá. Un abogado igual, muy excéntrico y muy histriónico y demás. Y hay un episodio en el que se van a juicio porque una mujer hizo que Kramer chocara su coche porque iba en la calle nada más con brasier. Y entonces le piden que se pruebe el brasier y no le queda. Y entonces hace todo un rollo de no, pues no me queda. Y hacen la misma cosa de que si no queda tienen que you must acquit y no sé qué. O sea, if it doesn't fit, you must acquit. You must acquit. Hacen la misma mamada. O sea, en Seinfeld se burlaron del caso, puta, de a madres, así. Y bueno, mostraron todas estas pruebas. Fue un juicio que además duró ¡ta madre! 9 meses tuvieron al jurado secuestrado, que le llaman, que es una cosa que no pueden salir ni tener contacto con nada para no verse viciados en el proceso. 9 meses. 9 meses el jurado, después de 9 meses de juicio, después de haber mostrado todas estas pruebas, en 3 horas lanzan la resolución. En 3 pinches horas. Se ponen a determinar cómo está el caso y deciden que no es culpable. ¿No es culpable? O.J. Simpson. ¿Sí? Lo dejan salir libre y todo el pedo. Se queda sin justicia Nicole Brown y se queda sin justicia el otro muchacho. No tanto porque haya salido libre, que eso ahorita lo vamos a ver, sino porque sale libre y el juicio se no queda... se busca quiénes son los asesinos. Nada más es, no fue O.J. Simpson, ¿quién fue? No sé, Ahora, no fue hubo, O.J. sin embargo, ya. sí hubo como progreso después de, porque si bien salió libre, su carrera como actor y demás, pues se fue a la mierda porque bueno, ya sí. nadie, o sea, le retiraron sus patrocinios, ya nunca volvió a hacer un comercial de Hertz ni de ninguna de estas cosas porque ya nadie quería asociarse con él. Pasó que en 1995 lo declaran inocente, pero en 1997 hacen un juicio, un civil trial, que le llaman, donde... ¿Juicio civil? Ajá, que es que tiene como una particularidad y no me acuerdo cómo se traduce. Más pero chiquito. Algo así. Lo hacen, sí lo declaran como responsable de alguna forma o como relacionable con el asesinato de las 2 personas, de Nicole Brown y de Ronald Goldman. Y entonces lo sentencian no a tiempo de prisión, pero a que le tiene que pagar $33.5 millones a la familia de las víctimas. Cosa que no pagó. Cosa que no pagó porque lo que hizo en ese momento fue que se mudó a Florida. Porque en Florida hay una ley que impide que te embarguen tus bienes para pagar deudas. O sea, no le podían quitar su casa ni ninguna madera. Entonces, en cuanto pudo, se fue a Florida y ahí tiene protegidos sus bienes porque no lo pueden obligar a deshacerse de sus cosas para pagar esta deuda. Luego, años después, ¿verdad? Lo meten a la cárcel 8 años, ¿verdad? Con 9 años a la cárcel porque el güey se intentó robar un jersey, me parece, de él, que estaban subastando en Las Vegas. Se metió con unos güeyes al cuarto de hotel de un cabrón que tenía como memorabilia de fútbol. Ajá. Y lo asaltaron así con armas y demás y le quitaron un jersey, o sea, cosas que eran de O.J. Simpson hace chingo de años, sí. Que según él obviamente las robó porque pretendía venderlas y demás, pero luego lo encontraron, o sea, ahí sí no hubo duda de nada, fue, oigan, O.J. Simpson me acaba de asaltar. ¿Qué pedo? ¿Se acuerdan de O.J. Simpson? Me acaba de robar, güey, sí. Estuvo muy cabrón porque además el güey en entrevista, por ahí tuvo una entrevista, no me acuerdo en dónde, donde el güey estaba anunciando un libro, me parece, ¿no? O algo de un libro donde hablaba de asesinatos y él dice, mira, yo no los maté a estos 2, pero si los hubiera matado, hubiera hecho esto y esto, y entonces el güey empieza a dar una narración muy detallada de qué hubiera hecho él si hubiera asesinado a Nicole Brown y a su novio. Sí. Que a lo mejor está pensando, ¿qué hubiera hecho para no meterme en este pedo? Ajá. Y actualmente ya está libre. Ya está libre porque lo metieron a la cárcel en 2008, lo habían condenado que era una máxima de 15 años, pero con la posibilidad de que fueran 9 por buena conducta. Se portó muy bien el señor en la cárcel, entonces a los 9 años salió. En 2017 ya lo liberaron y y en Twitter está cagado. Bueno, habrá que esperar a ver si actualmente, se roba otra cosa. Y actualmente el güey ahí está jugando. Sí, porque golf, incluso ahorita recibiendo, es que aparte el güey recibe como una pensión, ¿no? Recibe una pensión del NFL que son como $300,000, algo así, no sé cada cuánto tiempo, pero igual es una lana considerable. Sí, no es cada 6 ahora, meses está bien. Ojo, tenemos en cuenta que sus abogados, porque se armó un equipo además de abogados, o sea, no solo fue Johnny Cochran. Johnny Cochran estaba a la cabeza, pero tenía como otros 4 abogados. Le costaba algo así como $50,000 al día. Verga. Pagar todo ese pedo. Estás hablando de 9 meses. Sí. Durante los cuales pagó $50,000 diarios. $50,000, güey. Eso es casi $1,000,000 de pesos. O sea, por ahí vi una entrevista que le hicieron a uno de sus abogados.
Bueno, al que fue primero su abogado y que luego después llamaron a Johnny Cochran. Al que hace John Travolta en la serie, exacto, ¿no? Ajá. A ese abogado y le dicen, oye, y bueno, y al final, ¿qué pasó con esa deuda? Ya no me pagó, que le quedó a deber como $10 millones. Pues sí. El O.J. Simpson. Y ahí está libre, no recibió condena, al menos por esa Ahora, situación. yo diría de todo lo que hemos estado hablando, ¿creen que la cuestión de la celebridad les haya hecho pensar que podían hacer esas cosas? O que soy una celebridad, ¿puedo Sí, hay matar? una cuestión justo De eso la lo- celebritud. De la celebritud. Yo quería justo mencionarlo porque hace unos cuantos capítulos que hablamos del lado oscuro de Hollywood. Sí. Sí hay un rollo de cómo cuando llegas a ese nivel de influencia y de poder, pues quieres hacer cosas nada más para demostrar que puedes, ¿no? O sea, sí hay un factor. Sin embargo, en el caso del deporte, es mucho más común encontrar estas situaciones como de violencia específicamente, porque ya vimos que las perversiones de Hollywood son otras. O sea, Claro. tienen más que ver con un rollo de, sí de poder, pero tienen que ver con un rollo más sexual, con una cosa de desviaciones como más extremas. Sí. En el caso de los deportistas, o sea, aquí por lo menos hablamos de 4 cabrones que mataron a alguien y que son deportistas que... ¿Qué tendrá este mundo de tan alta testosterona y demás que te lleva...? Que en varios de estos casos hemos hablado incluso de crímenes pasionales, ¿no? O que Sí. podría ir por ahí. Quizás tenga que ver más esta cuestión de que los deportistas tienen más desarrollado el sentido de la competitividad Y de la agresividad, ¿no? en general, que ajá. la competitividad te hace agresivo por sí misma. O sea, no estoy diciendo que una persona competitiva le pegue a la gente, pero sí te hace más agresivo en el Sí. de yo necesito esto. La competitividad voy a es conseguir agresiva. esto. Sí. Ajá. Entonces, a mí me hace pensar que esa competitividad pues los ha podido pues mermar para decir voy a matar personas, ¿no? O sea, como que los volvió personas más agresivas. ¿Quién sabe? Yo Por eso son importantes los psicólogos del deporte. en el caso, por ejemplo, de O.J. Simpson, no creo que haya sido así como de soy una celebridad, voy a poder matar. Yo creo que más... No, pero a lo mejor sí. se sintió cobijado. A lo mejor si no fuera una celebridad no Claro. se habría sentido tan cobijado para Yo hacer creo que eso. dentro de la cárcel y tal sí se sintió como muy cobijado. Y eso lo hizo sentirse también como... Sí. como... Es que, güey, yo veo el caso de O.J. Simpson, veo los videos del juicio y tal, y el güey... O sea, imagínate que te muestren así las imágenes de lo que acabas de hacer. Verga. ¿No? Tomando en cuenta que tú hayas sido y... Yo no, yo inocente. Sí. Yo no es. O sea, sí necesitas tener un acopio de huevos y de cara dura. Sí. Cabroncísimo, ¿no? Sí, pero sí hay un rollo donde, o sea, sí afecta su nivel de celebritud o lo que sea a la hora de estos juicios, porque por un lado, los beneficios que recibieron por ser tan famosos, o sea, Claro. a O.J. le perdonaron un chingo de cosas que a nadie más le hubieran perdonado. Pero por otro lado, lo notorio que se vuelve el juicio y que hace que también a cuánta gente te eches encima. Sí. Porque una persona cualquiera que es acusada de una cosa así, luego sale de la cárcel y ya está. No, vuelves- porque salió libre, pero no salió bien librado. No, porque salió bien. la condena social ahí está. Se Esa salió se libre, queda. pero no librado. Y aparte Eso pasó sí otra queda. cosa que está muy cabrona. Yo estaba leyendo hace poco como una cadena de eventos de la vida de O.J. Simpson, que en la NFL tienen esta cosa donde el equipo al que peor le va en una temporada es el que tiene el derecho al primer selección del draft en la siguiente, ¿no? Como El que para peor le va, compensar las sí, cosas. sí, sí. Hubo de hecho un partido en el 69 entre los Eagles y los Steelers que le llamaron el O.J. Bowl. Porque se supone que el equipo que perdiera iba a tener a O.J. Simpson en su equipo. O sea, porque iban a perder, iban a quedar al último de la tabla, iban a poder agarrar a O.J. luego. Resultó que ninguno de esos dos lo logró. Llegaron a cierta cantidad de puntos que los Buffalo Bills de esa temporada fueron los peores. Los Buffalo Bills entonces escogen, como se esperaba, a O.J. Simpson es el primer pick del draft, así todo el mundo lo quiere en su equipo. Se lo llevan entonces a jugar con ellos. En algún momento en un partido sufrió una herida que como que lo mantuvo inactivo. Y en ese tiempo como que ya buscaban cambiarlo, entonces lo cambiaron de equipo a los 49 de San Francisco. Estando en San Francisco, ahí en California, fue donde conoció a la que se convirtió eventualmente en su esposa, a Nicole Brown, a la que eventualmente mató y por la que se dio todo este juicio. En el juicio, uno de sus abogados era Robert Kardashian, que era muy amigo de él y que era abogado, y que a raíz de la notoriedad que alcanzó por este juicio fue que él y su nombre se volvieron famosos, o sea, sus hijas, que eventualmente se convirtieron en las Kardashian. Es decir, gracias a los Buffalo Bills del 69, hoy tenemos a las Kardashian. Gracias a ese equipo de mierda y ese desempeño de la Gracias verga. a que O.J. Simpson asesinó. No, pero primero, gracias a que los pinches Bills, A los Bills. quedaron en el último lugar. Ahí a la verga y todo Ahí. pasó de manera que A lo mejor tuviéramos... se hubiera quedado en los Steelers, así no hubiera pasado nada de esto. Y Claro. entonces hoy en día las Kardashian son una cosa importante. Son hijas del asesinato de O.J. Simpson, digámoslo así. Son Sí. hijas. O sea,
son una mierda, no sabíamos por qué, ahora lo sabemos. Sí. Sí, para la gente que no sabía por qué rechazaban a las Kardashian, porque ellas son su fama es producto de un asesinato. Yo quisiera dejar a los amantes de la maciza con esa bonita reflexión, oigan, porque además ya nos extendimos bastante. A la verga, Ay, vámonos de Dios aquí. mío. Oigan, se puso muy interesante Sin duda. este capítulo. A los amantes de la maciza que ya nos están empezando a seguir y que les está gustando este contenido, que nos escriban ahí temas de los cuales les gustaría que habláramos, Sí, sí. porque no solamente estamos debatiendo, sino también estamos teniendo estos programas donde ahondamos muy cabrón en el tema. Y el morbo coméntenos, y por todo. favor, El qué temas les morbito. gustarían, sí, comenten eso, porque Ándale, no he estaría visto bueno. comentarios de eso, sí, coméntenos. Sí, claro. Y Saludos, vamos a mandar saludos. saludos que no mandé no mandé saludos el martes. Gente, ustedes deben de entender que soy marihuano. Saludos, por supuesto, a todos los del grupo de Telegram, al pinche asiático que nunca sé cómo se llama porque tiene un gatito. Sí, tiene ahí un nombre. Sí, tiene un nombre raro. A Victoria, a Antonio Estrance, a Paulina, la chica maciza, Josué Rivera, también a Lalo MG, a Alma Cázares, Talisa Robles, Abel Romero, Areli Torres. Y tú, amigo, tienes saludos. Soy de Menta, a Yolistli, a Puerta, a Joana, a George, Freddy, a Dorilú, a todo el mundo de ahí del YouNow. Saludos, muchachos. Amigo, ¿algo que quieras decir? Hola. Adiós. Pues ahí está, mis queridos amantes de la maciza. Nos despedimos, amigo, gracias. Muchísimas gracias, Chaparrito. Muy bueno el tema. Y cuídense del coronavirus. Cuídense del la coronavirus. Arroba Leal Charlie, Arroba ahí Leal Charlie. encuentran, amigo. A mí me encuentran @Ibarreche Javier en todas las redes. Ahí estamos, si están viendo este video, lo están viendo en mi canal de YouTube, Chaparro Salazar, y también lo pueden escuchar por Spotify, iTunes, YouTube, Apple Podcast, en todos lados, La Maciza. Nos despedimos. Bye.